Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté en vosotros para siempre. ¿Se anima a decir conmigo? Para siempre. Para siempre es el Espíritu de verdad. Qué tremendo, ¿no? Al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros o ustedes les conocen, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Parece casi una misma frase al final, porque está en vosotros y mora en ustedes. Está y estará. Tranquilo, estará. Es la promesa del Señor. Fue la promesa del Señor cumplida, revelada, cumplida. Y nosotros podemos decir y agregar una palabra, podemos decir y vivida. Podemos vivir esto. Podemos vivir. ¿Saben? En el libro de Hechos de los Apóstoles, que yo les voy a pedir que me acompañen, en el capítulo 2, versículo 37, dice, ahí está hablando, a partir del versículo 37, claro, después que el Espíritu Santo había descendido en Pentecostés, ¿se acuerdan ustedes? Estaban todos unánimes, juntos, buscando al Señor, y de pronto descendió el Espíritu Santo, donde el Señor les había dicho que vayan allá, a Jerusalén, a esperar la promesa. Y cuando desciende el Espíritu Santo, conocen ustedes la historia, comienzan a hablar en lenguas, la gente le escuchaba hablar en los idiomas propios y quedaron todos maravillados. Y se convirtió mucha gente. Pedro tuvo una de las predicaciones más cortas de la historia, donde se convertían 3.000 personas, luego se convirtieron 5.000. Impresionante. Pero dice en el verso 37, al oír esto, habla de los judíos, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren qué sencillo. Desciende el Espíritu Santo, la gente dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvos? Les habla del arrepentimiento de pecado, se convierte en 3.000 y dice que sean salvos de esta generación perversa. Ah, ¿qué creían ustedes? ¿Que era maravillosa? Mire lo que dicen las Escrituras. ¿De qué nos asombramos? De las maldades. ¿De qué nos asombramos? De los asesinatos. ¿De qué nos asombramos de la droga, de la corrupción? ¿De qué nos asombramos? Si es una generación perversa que tiene que arrepentirse, que la salida, el antídoto es el arrepentimiento. Cuando Dios le había mandado a Moisés que hagan aquella
serpiente de bronce, porque el pueblo era un pueblo rebelde por excelencia, y Dios les había mandado las serpientes y los mordía la serpiente y la gente se moría, hasta que Moisés le hace una serpiente de bronce, la pone allá arriba, y cuando miraban la serpiente de bronce, cuando los mordía una serpiente, los miraban la serpiente de bronce y no morían, se salvaban. Que la serpiente de bronce es un tipo de Cristo. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una generación perversa con toda esta corrupción que yo les mencioné y lo que no les mencioné, y estamos inmersos, pero cuando hubo ese arrepentimiento, nosotros miramos la serpiente de bronce, pero no miramos la serpiente de bronce, miramos a Cristo. Y Él hace esa obra transformadora, maravillosa en cada uno de nosotros. Y comienza en la cristiandad, porque es ahí cuando uno comienza a decir, y soy cristiano. Comienza la comunión con el Espíritu Santo. Y es lo más bello que hay. Es lo que el Señor nos dijo. Por eso el Señor dijo, mora en ustedes y estará con ustedes. Es juego de palabras que es como cuando a uno le daban una vacuna con 2 dosis. Te dan una dosis y en forma inmediata te dan la segunda dosis. Porque uno dice, está en mí, pero no lo siento, no lo veo y yo no sé. No, mora en ustedes y estará con ustedes. Te habla de presente y te habla de futuro. Te habla de la comunión, que es lo que estoy transmitiendo en este día. Es la comunión que el Espíritu Santo tiene con tu vida. Tiene con tu vida. ¿Saben? Tu vida es una vida poderosa en Dios. Porque el Espíritu Santo mora en tu vida. Tu vida es poderosa porque el Espíritu Santo mora en tu vida. Es impresionante lo que les estoy diciendo. En medio de una generación perversa que necesita al Señor, hay hijos de luz, que son sal y luz, que están esparcidos, y que los días de cultos nos juntamos, por eso es tan importante también juntarnos, que no nos juntamos a tomar mate. Nos juntamos a glorificar el nombre del Señor y a ser instruidos. Las dos cosas que pegadas son dinamita. Hermana, hermano, la pólvora sola en un cartucho no me dice nada, no hace nada. Pero si yo pongo un fósforo cerca de ese cartucho es explosivo. Esto es lo que ocurre en nuestra vida. Cuando nosotros nos juntamos, que habla de la comunión que tenemos entre nosotros, es un cóctel explosivo, porque ya es un cóctel explosivo nuestra vida, llenos del Espíritu Santo, donde podemos tener esta comunión con el Señor. Por eso, cuando Pedro comenzó a explayar su palabra y comenzó a decir, miren, ustedes crucificaron al Señor, ay, ¿qué tenemos que hacer?, le dijeron. Lo que había ocurrido, lo voy a decir casi irónicamente, es que solo había descendido el Espíritu Santo. Solo. Y comenzaron a hablar en lenguas. Y comenzaron a ocurrir cosas preciosas. Y aquellos hermanos que se juntaban, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ustedes no se olviden que dice, perseveraban en las doctrinas de los apóstoles, porque los apóstoles les bajaban la doctrina, porque no tenían la Biblia, no tenían lo que era el Nuevo Testamento. Conocían de lo que era el Génesis hasta Malaquías, perfectamente lo conocían, pero no tenían el Nuevo Testamento. Ya no podían regirse por algunas cosas del Antiguo Testamento, aunque el Nuevo Testamento es la sombra de lo que fue el Nuevo Testamento. Comenzaban a perseverar en la doctrina que enseñaban
los apóstoles. ¿Y por qué? Porque no estaba el Nuevo Testamento. Nosotros hoy somos vivos, leemos el Nuevo Testamento, tenemos luz, tenemos años de creyente, nos resultan fáciles muchas cosas, algunas a veces no porque no las ponemos en práctica. Pero es más fácil. Imagínense, cuando Pedro estaba en la cárcel y la iglesia oraba para que él salga de la cárcel porque lo querían matar. Ya Jacobo Herodes lo había mandado matar, había muerto atravesado por una espada. Él vio que le agradó la muerte de Jacobo, entonces lo encarcela a Pedro y la iglesia oraba para que haga algo el Señor. Y el Señor hizo algo. Mandó los ángeles, sacó a Pedro de la cárcel, lo dejó en la calle. Y Pedro fue hasta la casa donde estaban orando, golpea la puerta y cuando golpea la puerta, la chica que lo mira por el cerrojo dice, es Pedro. Vuelve a cerrar el cerrojo, ve y les dice a todos que estaban orando y clamando, le dice, es Pedro. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Estás loca? ¿Qué va a hacer Pedro? Sí, es Pedro. Y no le abría la puerta. Cuando van todos y le abren la puerta, creían que era el ángel de Pedro. ¿Por qué dijeron semejante barbaridad? Porque la doctrina la estaban enseñando los apóstoles. No había luz en cuanto a esto y creían que era Pedro. No tenemos un ángel que va al lado nuestro, que hace nuestra imagen no, ¿entienden lo que les quiero decir? Es decir, que perseveraban aquellos nuevos hermanos en la doctrina de los apóstoles. Lo doctrinal no es una cuestión menor, es mayúsculo. Por eso es complicado cuando a veces ocurren cuestiones que son diabólicas. Para mí no tengo duda que son diabólicas cuando hay doctrinas que se enseñan en algunos lugares y que no son bíblicas. Porque los pastores no estamos para fabricar doctrinas. Yo no estoy acá para fabricar doctrinas. Yo estoy para enseñarles la doctrina de las Escrituras y no correrme de ellas. Y perseveraban aquellos hermanos en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y dice, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La comunión no es una cuestión menor. El partimiento del pan no es una cuestión menor. Las oraciones, cuando la iglesia se junta a orar, no es una cuestión menor. Es una cuestión mayúscula. Es una cuestión para ponerle énfasis, como le ponemos énfasis a la cena del Señor, como le ponemos énfasis al culto, como le ponemos énfasis al perseverar en las doctrinas, como le ponemos énfasis a la comunión. Y todo esto comenzó a verse. En Hechos de los Apóstoles, ¿por qué comenzó a verse esto de la comunión entre los creyentes, el perseverar en la cena, en las oraciones? Por la comunión que el ser humano, los creyentes, comenzaron a tener con el Espíritu Santo. Y es acá lo que muchos tienen que descubrir, que nosotros comenzamos a tener una comunión con el Espíritu Santo que no me la quita nadie, que no me la borra nadie, que mora en mí y estará en mí. ¿Para qué? Para revelarme. ¿Qué cosa? Las Escrituras, no algo nuevo. Para enseñarme a través de las Escrituras, para mostrarme, para guiarme. Y cuando tengo duda, pues consulto a los ministerios, para esto están. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, dice, el mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. ¿Qué es esto de perfeccionar? Para ayudarnos. Para ayudarnos. ¿De qué manera ayudarnos? En lo doctrinal. ¿Para qué? Para que cuando algo se nos sale del lugar lo podamos encaminar. Es como cuando alguien está aprendiendo a caminar. Cuando uno aprende a caminar, hermanos,
lo vamos ayudando. A los chiquitos lo vamos ayudando, se le pone un andador. La función pastoral es la de un andador, donde uno se apoya ahí para caminar hasta que uno puede correr. Caminar, correr, trotar, gatear, caminar con los brazos, caminar con las piernas, ya sé cualquier cosa. Pero necesitamos de esos tutores, siempre, siempre. Y los ministerios tienen que estar dispuestos a cumplir esa función. Pero el Señor nos llama a esta comunión con el Espíritu Santo. Miren lo que dice en el Salmo 16, versículo 7. Dice el salmista: bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. El Espíritu Santo a mí me sorprende que te da esto a vos y a mí, que estamos durmiendo y muchas veces nos despierta. Nos despierta. Ah, ¿no fue un trueno lo que me despertó? ¿No fue ese ruido en el techo? Ah, ¿no fue? ¿Cuántas veces el Señor nos despierta? ¿Cuántas veces? Prestémosle atención, porque aún nuestra conciencia nos aconseja, pero nuestra conciencia nos va a aconsejar lo que el Espíritu Santo primero nos mostró. Es sencillo. Es sencillo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, que si yo les tuviera que decir, sería muy largo, no lo podría hacer, pero yo estaría tentado a preguntarles, cuando dice, fiel es Dios, tal cual como dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo. ¿Sabe? Yo le pregunto a ustedes, le tendría que preguntar, no lo hago. ¿A qué pasaje lo lleva a esto? Y yo le voy a decir a qué pasaje me lleva a mí. Un pasaje que para mí me encanta, que es cuando el Señor estuvo los últimos instantes en la tierra. Y Él dijo, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos hasta lo último de la tierra, enseñándoles todas las cosas que yo les enseñé, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Ese yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo me lleva a 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, que prometió y tenemos esta comunión con el Hijo. Es así. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y mirá a lo que recurro. Decime la verdad, ¿cuántas veces te sentís solo o sola? ¿Cuántas veces nos sentimos desamparados? ¿Por qué nos sentimos desamparados si el Señor está con nosotros? ¿Por qué nos sentimos solos si el Señor está con nosotros? ¿Por qué nos sentimos como que el Señor no nos escucha si Él está con nosotros? Eso habla de esa comunión. Lo llevo de nuevo a Hechos de los Apóstoles. De la misma manera que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que perseveraban en la comunión, que perseveraban en el pan, que perseveraban en la oración, perseveraban en esa comunión, nos lleva a darnos cuenta de esto tan hermoso, que el Señor tiene una comunión con nosotros, quiere tener una comunión con nosotros perfecta, perfecta, no a través de los ministerios. El Señor quiere tener una comunión perfecta con vos. Nosotros los ministerios estamos para ayudarte, para orientarte, y cuando te torces en algo, ayudarte, encaminarte. Es la función nuestra, pero la comunión que el Señor quiere tener con vos es esta.
No te sorprendas que un día veas a alguien que está en el auto, manejando el auto y va hablando. O creas que está cantando. Lo más probable es que sea un hermano en Cristo que está hablando con esta comunión perfecta que tiene con Jesucristo. ¿Qué es la promesa de Dios? ¿Qué es la promesa de Dios? Que seguimos nosotros siendo un vaso de barro, por eso Pablo dijo, tenemos este tesoro en un vaso de barro para que la excelencia y el poder sean de Dios y no de nosotros. Es decir, esto es el barro y acá el tesoro. El tesoro es Él. El tesoro es Él. Y siempre va a seguir siendo el tesoro Él. Y un día nos morimos, nos vamos a la presencia del Señor, nos ponen en un cajón, seguimos siendo vasos de barro, nuestra carne se va a transformar en barro. Se pudre y se convierte en barro. Y ese tesoro ya no tiene lugar ahí, porque ya no está, porque tampoco nosotros estamos ahí, quedó la caja y nosotros nos vamos a la presencia del Señor. Acompañados por el sello del Espíritu Santo, que son las arras de la salvación, dice Pablo. Que cuando vamos a la presencia del Señor, no está Pedro, como dicen para él. No, está el Señor y que se abre solo la puerta para entrar, porque el Señor ni siquiera tiene que corroborar del sello del Espíritu Santo, porque ya sabe que está ahí. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Es la Santísima Trinidad. Son uno. A mí me emociona. A mí me emociona que vos te vas a ir de acá. Como viniste en un montón de aspectos para resolver cosas en tu casa, pero cuando vayas a tu casa, sabelo que cuando tengas que resolver algo, vos no estás solo ni sola. No, pero la iglesia está orando por nosotros. No. Hay algo más grande que la iglesia está orando por vos. Hay algo más grande que es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. No es una cuestión menor. Por eso, cuando hay gente que conoce al Señor, ha conocido al Señor y toma distancias después con el Señor, el Señor los tiene marcados ya. Y el Señor lo único que les dijo a ellos que se corrieron solos, porque el Señor no es que los corrió ni nada, les deja la soga que se la lleven. La soga. Se llevan la soga y se van y ellos se creen que son libres, me liberé de esto, del otro, ya no voy a la iglesia, ahora hago mi vida. Y el Señor les dio la soga, les dio la soga. Y es como la tanza cuando uno va a pescar y cuando hay pique. El que va a pescar y siente un pique y conoce de pesca le pega el tirón, el cañazo, y se clava el anzuelo. Y cuando se clava el anzuelo empieza a recoger, triqui, triqui, triqui. Y el Señor hace lo mismo, comienza a recoger. Comienza. Y dice David, me trajo con cuerdas de amor. Hace así. Suavemente el Señor te hace. Y uno empieza, del otro lado empieza. ¡Ey! Señor, Señor, Señor. Y cuando se encuentra con el Señor, encuentra corazones derretidos. ¿Y dónde está aquel que decía, yo ahora vivo mi vida, ahora vivo cancheramente, ahora voy a disfrutar de la grandeza del... Todo comienza en Él y todo termina en Él. Todo. Dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, el mensaje a la iglesia de la Odisea. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Estos son misterios. Y le voy a decir por qué es un gran misterio. Porque este mensaje no está dando a incrédulos, está dado a la iglesia de la Odisea. Cuando uno toma distancia del Señor, hay una realidad que la marca está, el sello está, la imperdibilidad está, pero lo que no está es la cena. Y yo meditaba mucho sobre esto y digo, ¿cómo es, Señor, ayúdame? Y oraba y buscaba e investigaba. Claro, porque uno pierde esa comunión con el Señor. La pierde. ¿Por qué? Porque ya no le interesa hablar con el Señor. ¿Sigue el sello? Sigue. Lo ignoro, lo ignoro. Él me ignora, no me ignora, pero me respeta. Y en un momento el Señor le dice el ángel le dice a la iglesia, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, abre la puerta. Yo entraré y cenaré con él y él conmigo. No está diciendo, yo entraré y cenaré con él. No, no. Está diciendo, habrá ahí una mesa que es la mesa de la comunión con el Señor. Y dice, y cenaré con él. Dice, ¿y por qué dice, y él conmigo? Porque habla no de un monólogo, habla de un diálogo con el Señor. Entraré y cenaré con él y él conmigo. Miren si eso no es amor. Miren si eso no es amor. ¡Hey! Estuviste perdido, estuviste entretenido, estuviste en otra frecuencia, perdiste, ahora encontraste la frecuencia. Y me estoy encontrando con gente que están volviendo. Hoy viene un matrimonio a la tarde, que hace muchos años les di la bendición. Pastor, él se había criado con mi hijo Juani. Y un día se fue a casar y quería una ceremonia. Venían a jugar a la pelota a mi casa, yo jugaba con ellos a la pelota. Y un día me pidió la bendición, se iba a casar, me fui a Sierra de los Padres, no, Sierra de los Padres no, por acá, no me acuerdo dónde fue, no importa. Y le dimos la bendición. Y él después tomó distancia. Comenzó a vivir cosas ahora y se acercó al Señor. Volvió al Señor. Se acercó al Señor. El Señor le golpeó la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. No pierdas esto. No pierdas esto. Retenelo. Deja otras cosas. Deja las harinas. Deja el azúcar. Pero no dejes la comunión con el Señor. No la dejes. No la dejes. Porque es lo más hermoso que hay. Es lo de más valor. Es lo más precioso. Yo cuando veo chicos jóvenes que quieren abrazar esto, digo, ojalá no lo dejen nunca. Porque van a tener una vida larga, el tiempo que tengan que vivir, pero vivir todo ese tiempo en comunión con el Señor no tiene precio. Hoy la vida a los jóvenes les pasa por otro lado. A ver quién fuma más marihuana, a ver cuántos porritos se fuman por día, a ver cuánto dinero ganan, a ver quién gana más,
a ver quién tiene el auto más lujoso, a ver quién hace las vacaciones más largas, a ver quién tiene la casa más grande, a ver quién, y a ver, y a ver, y a ver, y a ver, y a ver. Todas cosas superfluas que no van a perdurar ninguna. Lo único que va a perdurar es lo que tenemos en ese vaso de barro, que es la presencia de Dios. Amén. Yo te invito a que inclines tu cabeza.